Buen día chicos. La práctica de hoy va a ser cultivo de microorganismos y este va a ser uno de los pasos del análisis bacteriológico. Vendría a ser nuestro tercer paso luego del examen directo y la tinción de Ziehl-Neelsen. Esta es una práctica que ustedes mismos la van a realizar en el laboratorio. Vamos a tener las cajitas de Petri, vamos a tener nuestras muestras biológicas y ustedes se van a encargar de cultivar sus propias bacterias. Los objetivos de esta práctica van a ser conocer los diferentes medios de cultivo utilizados para el análisis bacteriológico, clasificar los medios de cultivo de acuerdo a su consistencia, diferenciar los tipos de incubación, realizar la siembra en los medios de cultivo y reconocer el desarrollo de las bacterias en los medios de cultivo al conservar las colonias. Bueno, ya vimos que el penúltimo objetivo no lo vamos a realizar ahora mismo, pero cuando se normalizan las cosas sí vamos a poder llevarlo a cabo. Entonces, el análisis bacteriológico ya habíamos visto que duró un total de 48 horas repartidas en 3 días. Lo primero que se realiza es el examen directo de la muestra, luego se realiza la tinción, ya sea de Gram o de Ziehl-Neelsen, y con eso ya vamos viendo más o menos hacia dónde apuntamos, cuál es el agente causal. Ya vemos si es una bacteria, si este es gram positivo o gram negativo, y conociendo si es una gram positivo o gram negativo, inclusive si es un bacilo ácido alcohol resistente, ya con esa información vamos a saber qué clase de cultivo vamos a utilizar. Luego del cultivo vendría la identificación de las bacterias, del agente causal, luego el antibiograma y el informe final. En este video lo que vamos a ver va a ser la siembra de las bacterias y también un poquito de lo que viene a ser la identificación. Entonces, el cultivo es el proceso de proliferación de microorganismos al proporcionarles un entorno con condiciones apropiadas. Es decir, cuando nosotros ya habíamos visto que las bacterias para proliferar necesitan ciertos parámetros, necesitan una buena temperatura, necesitan distintos tipos de nutrientes, ya sea los diferentes tipos de bacterias, necesitan también un buen pH, entre otras cosas, distintas necesidades de oxígeno, de dióxido de carbono. Así que cuando nosotros le proporcionamos todas estas condiciones óptimas a la bacteria va a proliferar, va a reproducirse, va a dividirse y así va a ir formando colonias, y esto nos va a permitir lograr la identificación de la bacteria que esté causando la enfermedad que aqueja a nuestro paciente. Ahora, los medios de cultivos son una mezcla de nutrientes que en concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas van a permitir el crecimiento de los microorganismos. Es decir, los medios de cultivo va a ser la sustancia donde vamos a poner nuestra muestra biológica para que ahí se desarrolle las colonias bacterianas. Sucede que estos medios de cultivo, ya sean líquidos o sólidos, van a proporcionarles a las bacterias como una simulación de nuestro cuerpo, pero mucho más específica de acuerdo a los requerimientos que necesitan ese tipo de bacterias para crecer. Hay algunas que necesitan más nutrientes que otros, distintos compuestos químicos, y bueno, en el laboratorio ellos saben en específico diferenciar cada tipo de bacteria y qué medio usar. Nosotros vamos a darle más un paneo general, porque para nosotros más importante es la interpretación de todos estos datos que nos otorgan. Entonces, de acuerdo a los tipos de medio de cultivo, tenemos 3 tipos: los sólidos, los semisólidos y los líquidos. Nos vamos a centrar más en lo que son los sólidos y los líquidos, porque los semisólidos se los ocupa para ver otras propiedades de las bacterias, como ser el tema del metabolismo, pero nosotros
como médicos nos interesa la identificación de las bacterias. Así que, primero veamos los medios de cultivo sólidos. Estos medios se utilizan para obtener bacterias aisladas por la formación de colonias sobre la superficie del medio de cultivo y para el estudio de la morfología de las colonias. Se les aplica una sustancia solidificante. La más común se llama agar-agar. Ahora, lo que ven ahí en la imagen son cajitas de Petri, o Petri dishes, o placas de Petri, tienen distintos nombres. En estas placas nosotros le vamos a colocar las sustancias, se las usa para los medios sólidos, que también son llamados agares. ¿Por qué agares? Porque la sustancia que les va a dar la solidificación es el agar-agar. El agar-agar es un compuesto extraído de un tipo de alga roja y gracias a esto es que todo lo demás va a agarrar este aspecto como gelatinoso, porque si no fuera por esto sería un caldo, así como un medio líquido, así mismo. Pero ya con esto agarra como un aspecto de gelatina y permite que las colonias vayan a crecer en la superficie de esta gelatina. Ahora, cuando las colonias crecen, resulta que cada bacteria forma sus colonias de una manera diferente. En el momento que llevamos esta caja de Petri con colonias ya formadas, la ponemos debajo de un microscopio, vamos a poder ver cómo es que están formadas las colonias y claro, los profesionales del área ellos saben diferenciar cómo es que se forma cada una de las colonias, sus colores y demás. Así que bueno, voy a darles unos cuantos ejemplos de medios de cultivo sólidos, les voy a dar los más comunes y estos también son los que más que seguro ustedes puedan verlos en el laboratorio cuando realicemos la práctica. El primero de todos es el agar sangre. El agar sangre para su composición se utiliza lo que es la sangre de carnero, de conejo o de caballo. Y en algunas ocasiones se usa la sangre humana. En este tipo de agar también hay la capacidad de que podemos ver si es que las bacterias son hemolíticas o no. ¿Qué es hemólisis? Hemo es sangre, lisis es destrucción. Así que como el agar sangre está compuesto por sangre, ya sea de animal o de humano, hay eritrocitos, hay glóbulos rojos en este. Así que cuando ponemos para cultivar una bacteria que tenga capacidad hemolítica, esta bacteria va a ir y va a lisar todos los eritrocitos. Y por donde ha lisado estos eritrocitos, vamos a ver distintos halos. Ahí tienen una imagen, el circulito. Podemos ver que hay un alfa, hay un beta y hay un gamma. Sucede que las bacterias beta hemolíticas son las que tienen la mayor capacidad de hacer lisis a los glóbulos rojos. Así que podemos ver ahí bastante marcado esa letra, esa beta. Ahora, las alfa hemolíticas, si bien tienen capacidad de hacer lisis en los eritrocitos, no es tanto como una beta hemolítica. Así que vemos que ese halo que se forma alrededor de las colonias es mucho menor y se nota menos que el de las beta hemolíticas. Y por último, las gamma hemolíticas no hacen lisis eritrocitaria, así que no forman ese halito de destrucción como forman las otras dos. Y por eso mismo en la imagen es la que menos se nota, es la que está ahí con el inciso C. Otra característica del agar sangre es que es un agar que no es específico. En este crecen prácticamente toda clase de microorganismos. Y a esta clase de agares se les llama no selectivos.
El siguiente agar que vamos a ver es el agar chocolate. El agar chocolate es una variante del agar sangre, solo que se diferencia en que el agar sangre ha sido calentado, y por el hecho de este calentamiento es que los eritrocitos han llegado a ser lisados. El agar chocolate se lo usa para el crecimiento de bacterias que causan infecciones respiratorias, como por ejemplo el Haemophilus influenzae. Y es un medio no selectivo, es decir, puede crecer distintas clases de microorganismos. Claro, esto mismo se da porque por el hecho de que el agar sangre no es selectivo, crece de todo, y como el chocolate es solo una variación del agar sangre, entonces permite igual el crecimiento de múltiples microorganismos. Se le llama agar chocolate por el aspecto que tiene, es así cafecito, y lo cierto es que no tiene ninguna clase de chocolate o dulce o no sé, pero es solo por el aspecto que tiene, es bastante bonito. Luego el siguiente agar que estamos viendo es el agar McConkey, que puede llegar a tener ese color rosadito bien lindo. Este es un medio selectivo y diferencial. Es decir, selectivo solo van a crecer ciertos tipos de bacterias, y diferencial es porque ya nos ayuda a hacer una otra subclasificación de bacterias. Entonces, en este agar McConkey lo que vamos a ver es crecimiento de enterobacterias y de bacilos gram negativos. El agar McConkey contiene sales biliares y cristal violeta que inhibe el desarrollo de bacterias gram positivos. Nos ayuda a diferenciar si es que las bacterias son o no fermentadoras de lactosa. Las bacterias que sean capaces de fermentar la lactosa agarran una tonalidad rosada, como por ejemplo la Escherichia coli, el Enterobacter, Klebsiella. Las que no son capaces de fermentar la lactosa tienen ese color más pálido, son amarillentas, blancuzcas, y ahí en el circulito, en esa placa, vendrían a ser la de la derecha, el inciso B. Entre estas podemos ver a la Salmonella, al género Proteus, Shigella, y este igual se lo usa en la práctica en laboratorio. Los tres que ya mencionamos los llevamos a usar, y ustedes lo que van a realizar es ahí mismo su cultivo. Luego está el agar Müller-Hinton. Este es transparente, ahí lo ven. Es más que todo un tipo de agar enriquecido. Se lo utiliza en el antibiograma. De este de acá, si no me equivoco, ya hemos hablado un poquito. El agar Müller-Hinton es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud como el estándar en pruebas de susceptibilidad a antibióticos. Es decir, en todo el mundo se usa este agar para ver lo que se refiere a la resistencia y sensibilidad de la antibioterapia. Cuando no se lo utiliza para el antibiograma, este agar es muy útil en el cultivo del género Neisseria y Moraxella, y es un medio que no es selectivo y pueden crecer toda clase de microorganismos. Por esto mismo de que no es selectivo, se lo usa en lo que es el antibiograma, porque para el antibiograma, ya luego en la siguiente clase vamos a ver que es necesario realizar un cultivo bacterial también en este mismo agar, y encima ponerle los discos de antibióticos, y ahí vamos a ver si hay sensibilidad o resistencias a estos. Ahora, este otro medio no es un agar porque no usa la sustancia agar-agar para ser solidificado. Ahora, yo durante mucho tiempo pensé que era un medio líquido porque la mayor parte del tiempo viene en unos tubitos, pero resulta que es sólido.
es sólido, solo que es inclinado. No sé, es bien raro. Es el medio Lowenstein-Jensen. Este medio se lo usa para el crecimiento de micobacterias, como puede ser el Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae. Tiene como base de solidificación el huevo coagulado y no agar como los otros medios. Esto fue lo que les comenté hace un ratito. Sí, es sólido, no es líquido, solo que viene en tubitos. Hago este énfasis porque yo tenía esa confusión. Y el cultivo en esta clase de medios, como se lo utiliza para las micobacterias, resulta que las micobacterias tardan mucho en realizar su división. Así que para obtener un cultivo que nos pueda brindar la información necesaria, vamos a tener que esperar entre 4 a 6 semanas. Es por eso que en el diagnóstico de tuberculosis uno no manda a hacer un cultivo, sino que se utiliza la baciloscopía o también llamada tinción de Ziel-Nielsen como la prueba diagnóstica de tuberculosis, ya que el cultivo tardaría mucho tiempo y en esas 4 o 6 semanas, mes y medio, ya el cuadro del paciente puede empeorar, puede contagiar a muchas personas. Así que en lo que refiere a la tuberculosis, el cultivo es más como se lo usa para tuberculosis extrapulmonares, porque la tuberculosis no solo afecta a los pulmones, sino también puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Y también se lo utiliza en caso de que haya multidrogresistencia a los antibióticos usados en el tratamiento de tuberculosis. Ahora, este medio, ahí lo pueden ver, tiene un color bastante bonito, es agua marina. Las colonias se forman como unas pelotitas en el medio y es bastante interesante, la verdad. Entonces, los medios de cultivo, ya habíamos dicho, vienen sólidos, semisólidos y líquidos. Nosotros vamos a hacer énfasis en los sólidos que ya vimos y en los líquidos, que estos medios de cultivos líquidos también los denominamos caldos y contienen los nutrientes en una solución acuosa. Los primeros medios de cultivo eran líquidos, es decir, cuando comienza a experimentarse con el tema del crecimiento de bacterias in vitro, es decir, fuera del humano, primero se usaban caldos y luego, mucho más adelante, en Europa es que se comienza a utilizar la sustancia agar-agar y ya con eso nacen los medios sólidos. Y los medios sólidos ya permitieron un crecimiento más específico de las bacterias y para poder identificarlos. Ahora, los medios de cultivos líquidos los vamos a usar para ver distintas funciones metabólicas de las bacterias. Y sucede que cuando hay proliferación de las bacterias, vamos a observar turbidez. Se va a hacer opaco nuestro caldo. En cambio, en los medios sólidos, cuando hay proliferación bacteriana, vemos directamente las colonias, vemos los puntitos ahí. Ahora, los métodos de incubación. Hay distintos métodos, pero primero vamos. La incubación se realiza utilizando dispositivos para controlar la temperatura, la humedad y otras condiciones en las que se está cultivando un cultivo microbiológico. Tarda 24 horas ¿Ustedes se acuerdan en los primeros temas que vieron con la doctora que había la fase de latencia, la fase logarítmica? La fase logarítmica es cuando ya el crecimiento bacteriano está a tope y esto se da 24 horas después de que hicimos el cultivo, hicimos el estriado. Ya. Ahora, los métodos de incubación nos van a permitir mantener en condiciones constantes nuestro cultivo y darle las condiciones adecuadas también
adecuadas y constantes a las bacterias para que proliferen. Hay distintos métodos de incubación. El que ustedes van a ver en la U y quizás el más conocido, más usado, es la estufa o la incubadora, y se lo utiliza en el cultivo de bacterias aerobias. Las bacterias aerobias son las que necesitan oxígeno para proliferar y reproducirse. Luego el siguiente método que hay es el de la jarra Gaspac, que se lo utiliza en el cultivo de bacterias anaerobias. ¿Por qué? Porque esta jarrita, ustedes cuando la cierran y la aseguran bien, es un cierre hermético, no deja entrar oxígeno, así que esto, como las bacterias son anaerobias, no necesitan oxígeno, esto les da el ambiente adecuado para que proliferen. Y luego está el método de frasco de vela encendida. Esto se lo utiliza para el cultivo de bacterias microaerófilas. Las bacterias microaerófilas son las que van a necesitar una menor concentración de oxígeno en el ambiente, pero también van a necesitar cierta concentración de dióxido de carbono. Ahora, cuando tenemos este frasco cerrado, claro, tiene oxígeno dentro, pero hay una vela y la vela está encendida y ese fueguito para mantenerse encendido va a ir consumiendo todo el oxígeno del frasco. Así que esto va a permitir de que la concentración de oxígeno dentro disminuya, pero a su vez el dióxido de carbono también aumente y va a permitir la proliferación bacteriana. Ahora, los materiales para realizar el cultivo, está el asa de platino, que es la imagen del centro. Bueno, hoy en día hay asas plásticas, hay las metálicas, platino, hay un montón diferentes, pero el nombre son asas de platino. Bueno, vamos a necesitar nuestro medio de cultivo, ya sea líquido o sólido. El que nosotros vamos a usar en la práctica es un medio sólido. Vamos a requerir un mechero para la esterilización de nuestra asa, y vamos a requerir también nuestro método de incubación, que nosotros el que vamos a usar es la incubadora, y también, bueno, un extra que se sobreentiende, ¿no? Es la muestra biológica. Esa igual la necesitamos por obvios motivos para realizar un cultivo bacteriológico. Ahora, esto es un resumen que hice de más o menos los pasos que se realizan. Vamos a tomar nuestra asa de platino y la vamos a pasar por el mechero hasta que esté incandescente, que se caliente tanto que esté brillante. Y la vamos a dejar enfriar por unos 3 a 5 segundos. Ahora, cuando enfríe un poquito, recién la vamos a poner en contacto con la muestra biológica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las bacterias, mediante el calor, pueden ser destruidas. Y como nosotros estamos realizando un cultivo, necesitamos que nuestras bacterias estén bien vivitas, no las necesitamos muertas, así que por eso esperamos ese tantito de tiempo para que enfríe un poco y no les haga daño, o si les hace sea mínimo. Ahora, cuando emponchemos nuestra asa en la muestra biológica, la vamos a llevar a nuestro agar y vamos a realizar un estriado en la caja de Petri con un ángulo de 45 grados. El estriado que vamos a realizar, más que seguro que vaya a ser un estriado en cuadrantes, es decir, nuestra cajita, nuestro circulito lo vamos a dividir en 4 secciones y cada uno va a tener ahí su espacio para realizar el cultivo, que va a ser una onda continua en diagonal. Y luego de esto lo que vamos a hacer es cerrar la caja de Petri, tiene su tapita de vidrio, y la vamos a llevar a incubar. Es necesario también que cuando estemos realizando este procedimiento manipulemos bastante bien la muestra y nuestro medio de cultivo
para que no llegue a ser contaminado y el crecimiento bacteriano sea el adecuado y no haya ningún otro microorganismo ahí de metiche que nos pueda entorpecer la identificación. Ahora pasemos a resolver el cuestionario. La primera pregunta, esta ya siempre la repetimos, pero es bastante importante que ustedes lo sepan. Los pasos del análisis bacteriológico. Ya vimos que comienza con el examen directo de la muestra, donde vamos a observar los leucocitos, células epiteliales, eritrocitos y puede ser también hongos. Luego vamos a realizar la tinción de Gram o de Ziel-Nielsen y con esto vamos a ver la morfología bacteriana y su grupo, si son Gram positivos o Gram negativos o si son VAR. Y ya con esto vamos a saber de qué manera realizar el cultivo, que es el tercer paso. Porque sabiendo lo anterior vamos a poder decidir qué tipo de agar usar, por ejemplo. Hay algunos selectivos, otros no tanto. Luego, cuando ya tengamos nuestro cultivo, vamos a poder ver la manera en que crecen las colonias, por ejemplo, y vamos a saber si es una Escherichia coli, si es una Haemophilus influenzae, si es un Staphylococcus aureus. Esto es la identificación y ya cuando tengamos la identificación de la bacteria, nosotros nos vamos a pasar al siguiente paso, que es el antibiograma, que como ya sabemos de qué bacteria se trata, vamos a poder ir y pensar y tomar en consideración ciertos grupos de antibióticos y otros no tanto. Por ejemplo, en el caso de que tenga una bacteria Gram negativo, por obvios motivos no voy a pensar en usar una penicilina, por ejemplo, porque ya sabemos que la penicilina no va a actuar sobre los Gram negativos, debido a que la penicilina necesita al peptidoglicano para inhibir la síntesis de la pared celular, pero sucede que los Gram negativos no tienen tanta cantidad, así que no sería efectivo. Y pensaríamos en otro grupo de antibióticos, por ejemplo en unos aminoglucósidos. Y por último, ya cuando tengamos la información del antibiograma, si es que una bacteria es sensible o resistente a tal y cual antibiótico, vamos a tener nuestro informe final. En el informe final nos va a venir qué se observó en el examen directo, la morfología de la bacteria, nos va a venir la identificación y los resultados del antibiograma. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es un medio de cultivo? Esto es algo que lo hablamos al inicio. Un medio de cultivo es una mezcla de nutrientes que en condiciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas van a permitir el crecimiento de los microorganismos. De acuerdo a su consistencia, ¿cómo se clasifican los medios de cultivo? Líquidos y sólidos, más que nada, esos dos. Ahora, el material utilizado para realizar un cultivo, necesitamos de una asa de platino, necesitamos el mechero para poder esterilizarla, necesitamos la caja de Petri / medio de cultivo, porque es ahí donde vamos a ver el crecimiento de las colonias, y necesitamos una incubadora para llevar a cabo la incubación de la bacteria y que pueda proliferar correctamente. Luego, una vez realizada la siembra, donde coloca la caja Petri con la muestra sembrada, la vamos a colocar en la estufa o incubadora, porque aquí las condiciones van a estar constantes y la bacteria va a estar muy a gusto y va a llenarnos de hijas el medio de cultivo del agar. ¿Cuánto tiempo se queda en la estufa? 24 horas. ¿Y a qué temperatura? Entre 35 y 37 grados, más tirando a 37, porque ustedes saben que las bacterias que llegan a causar cuadros patológicos en el ser humano son bacterias mesófilas. Y estas bacterias viven en un rango de 20 a 40 grados centígrados. Y como son capaces de generar patologías en nuestro cuerpo, a ellas les gustan las condiciones físicas, químicas también de nuestro cuerpo. Es decir, en el ser humano, temperatura constante 36.5, 37 hasta 37.2.
estas bacterias necesitan esa temperatura para proliferar. Así que la incubadora la vamos a poner a esta temperatura para que sea posible la división celular, porque vamos a simular que están dentro del cuerpo humano. Ahora, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus requerimientos de oxígeno? Aquí tenemos las aerobias, que las aerobias requieren el oxígeno. Las anaerobias no les gusta el oxígeno, no lo necesitan. Y luego están las microaerófilas, que las microaerófilas necesitan menor cantidad de oxígeno y también necesitan dióxido de carbono. Al terminar las 24 horas, ¿qué vamos a observar en los medios de cultivo? Si es un medio de cultivo sólido, vamos a poder observar las colonias. Ahora, si es un medio de cultivo líquido, vamos a observar turbidez. Es decir, va a estar opaco nuestro medio, no vamos a poder ver al otro lado de nuestro tubito. ¿Qué métodos de incubación conoce? Habíamos hablado de 3 métodos: el de la estufa o de la incubadora, la jarra gas pack, que es para los anaerobios, y el método de la vela encendida. ¿Qué significa el término bacteria aerobia? Cuando hablamos de bacterias aerobias, son las bacterias que van a requerir oxígeno tanto para vivir como para dividirse y proliferar. Las bacterias anaerobias, por otro lado, son las bacterias que no requieren oxígeno ni para vivir ni para proliferar. Por ejemplo, una bacteria anaerobia podría ser un Clostridium, una bacteria aerobia, por otro lado, un Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. Ahora, una microaerófila son bacterias que requieren del 5 al 10% de concentración de dióxido de carbono para vivir y proliferar. Es decir, requieren una menor concentración de oxígeno y más dióxido de carbono. Ya esto lo habíamos hablado, las bacterias microaerófilas. Claro, en su nombre están microaerófilos, micro pequeño, aerófilos de aire, de oxígeno, así que necesitan cantidades menores de oxígeno, pero a su vez necesitan el dióxido de carbono. Y bueno, eso es, chicos. Cualquier pregunta la escriben, porfa.